Seguimos en Código. Está Miguel Piedecasas, el presidente del Consejo de la Magistratura. Gracias por acompañarnos, doctor. Muy amable, Hoy le cayeron, ahora veo que más de las que creíamos. Le llegó una carta de Carrió pidiendo que se investigue si hubo coimas para el fallo de los camaristas que liberaron a Cristóbal López y además le bajaron el grado de la acusación, con lo cual, según el fiscal de la Cámara Federal, es casi un sobreseimiento encubierto. Después le llega un pedido de la Corte Suprema para que averigüe cómo se constituyó esa Cámara. Veo que además hoy se empezó a investigar, se empezó un trámite dentro del Consejo para investigar el patrimonio de uno de los camaristas que firmó, de Ballesteros. Todo eso en un rato. Y algo más, porque también la Cámara Federal de Casación Penal le pidió al Consejo el tratamiento de cómo queda el Tribunal Oral Federal 9, que no fue habilitado por la Corte, y los jueces que eran del Tribunal Oral Criminal Ordinario, digamos. Entonces es un problema más. Pero bueno, digo, nosotros estamos para gestionar los conflictos y dar este equilibrio institucional. Ese es el planteo nuestro. Nada de esto es extraño a la función del Consejo. La presentación de la doctora Carrió, diputada nacional, obviamente, que para nosotros es muy importante. Esto es una cuestión que quiero resaltar, porque los diputados son los representantes de los ciudadanos y además tienen la posibilidad de la percepción de estas cuestiones. Por lo tanto, nosotros en forma inmediata pasamos esta presentación a la Comisión de Disciplina y Acusación, que es donde corresponde. En el segundo caso que usted plantea, es también una cuestión institucionalmente relevante. No es usual que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga una presentación de este tipo. Creo que no. A mí me dijeron que casi no había antecedentes de una cosa así. En el periodo de las dos presidencias que me ha tocado a mí, la vicepresidencia, en estos años yo no he tenido alternativas similares, con lo cual lo que se hizo en forma inmediata es formar actuación. Esto es también para destacar, porque el Consejo actuó en forma inmediata, formó actuaciones, la presidencia, a quien les habla, pidió informes a la Cámara Federal, pero también asignó el expediente a la Comisión de Disciplina y Acusación, porque es el único canal institucional que tenemos para investigar nosotros la conducta o el desempeño de los magistrados. ¿Estas cosas tienen plazos o...? No, esto se desarrollan acorde a... A ver, sí tiene plazos. Primero, sí tiene plazos. Segundo, los plazos son reglamentarios. Una vez que ingresa en la Comisión de Disciplina, debería tratarlo en la próxima sesión de la comisión, el diputado Pablo Tonelli, que la preside. Allí se asignará el destino al expediente que corresponda. Se puede sortear un consejero informante, se puede desestimar por presidencia, se pueden pedir medidas también. Y luego comienza a transcurrir un procedimiento que tiene un plazo final de 3 años, pero depende de la actitud que tome la comisión o el consejero instructor. Entiendo que por la relevancia del planteo, por quien hace el planteo, que es la Corte Suprema, hoy mismo tuvimos la respuesta del presidente de la Cámara, el doctor Irursun, hoy mismo hubo una presentación espontánea del doctor Ballesteros, esos elementos documentales fueron agregados al expediente y están para ser tratados a partir de mañana en la Comisión de Disciplina. ¿De mañana? Sí, a partir de mañana. Incluso yo he tomado contacto con el diputado Pablo Tonelli, que es el presidente, anunciándole que enviaba el expediente y, por supuesto, confiando en la premura en su tratamiento, porque así debe ser. Porque esto es lo que genera confianza institucional respecto del Consejo. La sociedad está mirando al Consejo de la Magistratura, está mirando a la justicia, y cada uno desde su sector debe asumir los compromisos institucionales que corresponden. Nosotros tenemos que actuar con compromiso, con una fuerte contracción al trabajo, esa cultura del trabajo que espera la sociedad de las instituciones públicas, y también hacerlo con la celeridad que corresponde. A ver, quiero aclarar una cosa. En el Consejo de la Magistratura hay representantes del Poder Ejecutivo, no es Piedecasas. Hay representantes del Senado y de diputados, oficialistas y opositores, tampoco es Piedecasas. Hay representantes de los jueces, tampoco es Piedecasas. Se representa a los abogados, en este caso, a los abogados del interior del país. Así que... Y digo con orgullo que tanto la doctora Donato como quien les habla, llegamos de los abogados de la capital. Entre ambos participaron 34.000 abogados para que estos dos abogados estuvieran en el Consejo de la Magistratura. Eso son elecciones, ¿no? Sí, elección directa de los abogados. No viene de la política, no viene de la corporación judicial. No, absolutamente, venimos representando a los abogados. Y vuelvo a decir, por el voto directo de los abogados. No se trata del voto de las estructuras colegiales ni supraestructuras. Es el voto de los abogados de la República, que con 34.000 abogados que participaron eligieron solamente 2 representantes. Uno por la capital, otro por el interior, y quien les habla es del interior del país. Dígame, ¿y cómo
desde el lugar en que usted está, que es un lugar no de privilegio en un sentido, sino de privilegio por la ubicación, ¿cómo observa usted el funcionamiento judicial global en este momento, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de un periodo donde hubo mucha controversia? ¿Cómo lo está observando usted ahora, en estos últimos tiempos? Mire, yo creo que hay que hacer una aclaración, y esto le hace bien a la salud también de las instituciones. La justicia es una organización compleja, la sociedad tiene una perspectiva crítica porque hay una época de expansión de derechos y una falta de respuesta eficiente desde la justicia. Y se particulariza cuando se enfoca en el fuero federal penal de toda la República Argentina y en particular donde existe el núcleo de decisión del poder político, que es la capital federal. Esto no se puede soslayar. Pero 11 jueces, 5 camaristas, ahí está todo. Ahí sí, pero yo estoy hablando de las expectativas de la sociedad. Sí, sí. Y se mira a través de eso, dice. Claro, entonces digo, no tengamos una mirada equivocada, tengamos el cuidado de observar la justicia en su totalidad. Y no solamente el Poder Judicial, porque la justicia hay que observarla, el Poder Judicial, los jueces, juezas, los ministerios públicos, de la acusación, de la defensa, claro. También el Ministerio de Justicia, también las fuerzas de seguridad. Todo eso integra la visión que la sociedad tiene como justicia. Las justicias provinciales también tienen su responsabilidad, su función. En este sentido, nosotros hemos promovido en las áreas que consideramos críticas, corrupción, narcotráfico, también el fuero laboral de la capital federal, porque lo exhortó la Corte, sí, que fue otra medida de la Corte importante. Necesitamos datos objetivos para responder concretamente a su pregunta. Institucionalmente necesitamos, lo que estamos haciendo lo necesita la República, lo necesita el Consejo, lo necesita la justicia. En materia de corrupción, en materia de narcotráfico, tenemos que saber muy bien cómo ha gestionado la justicia federal de todo nuestro país estos dos fenómenos, que son los dos fenómenos representativos de las expectativas sociales. Nosotros vamos a presentar en el próximo plenario, cuando fijemos la fecha, va a ser muy próximo, la auditoría en materia de corrupción, en un portal de datos abiertos, en un trabajo que abarcó los 20 años. Hicimos y abarcamos los 20 años. Perdón, del 96. Para 96, para que nadie tuviera la sospecha de que estaba orientado respecto de un gobierno determinado. Pasó Menem, pasó de la Rúa, pasó Duhalde, pasó distintos partidos políticos. Ahí está, y Macri incluso. Y con otro señalamiento. Es continua esta evaluación de gestión. Y quiero decirles a ustedes que este mecanismo, acabo de recibir la evaluación de gestión en materia de corrupción de España, de este año que pasó, porque trajimos 2 evaluadores. Porque esto es lo que hay que hacer en un convenio que hemos elaborado con la Unión Europea. Tenemos que medir la gestión de la justicia respecto de los fenómenos que preocupan a la sociedad. Tengo claro que tenemos problemas de infraestructura edilicia, tecnológicos, recursos humanos, tengo claro, pero creo que hay solución. Nosotros tenemos que gestionar adecuadamente, equilibradamente, y en estos puntos que ustedes están señalando como conflictivos, lo que tenemos que poner es la cuota de razonabilidad, de equilibrio, y encontrar la salida institucional que corresponda. Esa es nuestra función. En el informe que usted dice que recibió de España, a simple vista, no sé si usted vio todo el informe. No, estamos analizándolo. ¿Le encuentra puntos de mucho contraste respecto de lo que ocurre en la Argentina? O, bueno, usted dice sí, un poco sí, pero no tanto como la sociedad por ahí cree respecto del comportamiento de la justicia. La corrupción es un problema global, no es un problema solamente de la Argentina. Y no es un problema solamente de los países en vías de desarrollo, sino que también de los países desarrollados, o sea, con elementos o parámetros socioeconómicos elevados. Es un problema. Lo que puede... Sarkozy está declarando, ¿no? Lo que puede, claro, por eso quiero decir, nosotros tenemos que tener esa visión de estadista, porque eso es lo que es el Consejo, es un órgano de la Constitución que pretende darle una participación a la sociedad civil para que tenga una visión equilibrada, no con sesgo partidario. Esto es lo que tenemos que lograr entender. Entonces les digo, el problema de la corrupción es un problema de todos los estados, en la globalidad. Segundo, nosotros tenemos que lograr esta medición. Nadie tiene que enojarse con las auditorías en materia de corrupción, narcotráfico, porque eso es evaluación de gestión. Usted sabe lo que pasa. Nadie tiene que enojarse y se enojan todos. Claro. Porque le están midiendo el aceite a todos los jueces, cómo actuaron, cuánto tardan las causas, si las esconden, si se esconden ellos detrás de las causas, si van a fondo. Acá, unos datos preliminares de esta auditoría que trascendieron hace un par de meses, decían que había unos 700 casos en los juzgados federales de la capital, en manos donde hay políticos involucrados,
y las causas llevan hasta 10 años de tiempo para tramitar. Mire, lo que ustedes van a presentar seguramente en pocos días. Le quiero decir lo siguiente. Aproximadamente en trámite en la Argentina, en todo el globo completo, o sea, de la República Argentina, porque no miremos, ¿sabe por qué digo esto? Por mi responsabilidad. Yo represento al interior del país. Y este es un órgano federal. Nosotros no tenemos que caer. Yo sé la preeminencia del problema en el centro del foco de decisión del poder. Pero acá nos mira la Argentina y yo represento al resto de la Argentina también, en este órgano que tiene que ser federal. Entonces, usted tiene aproximadamente unas 2.264 causas que están en trámites, seguramente con las vistas... Sobre corrupción, 2.200 causas de corrupción en el país. En el país, que como delito tampoco es significativo en el porcentual. Lo que sucede es que son causas de enorme repercusión, de complejidad, y que además afectan las bases mismas de una república, porque son las bases éticas. La corrupción lo que perturba son las bases éticas de la república. Entonces, en esta visión, usted ha señalado bien, aproximadamente en la primera instancia hay 714 causas en trámite, veremos los números finales de la auditoría, y nosotros hemos tomado tramos de 3 años, de 6 años, de 10 años, más de 10 años, de 15 años, más de 15 años. Veremos los porcentajes. Yo siempre les digo, cuidado con la premura cuando uno está en la conducción de una institución de este nivel, como es el Consejo. Sí. Cuidado con la premura, cuidado con la noticia. Esperemos el final de los datos, porque están corriendo las vistas, y la vista es la oportunidad que aquel que fue auditado, el juzgado, el tribunal, la Cámara, tiene de decir, mire, pie de casas, Consejo de la Magistratura, lo que ustedes procesaron, lo que ustedes evaluaron, no es correcto. Entonces nosotros no queremos ser absolutamente responsables, institucionalmente responsables. Y me gustaría que todos aquellos que cumplimos una función pública seamos así, responsables, institucionalmente responsables. Creo que va a ser un documento institucional importantísimo y además un antes y un después, porque cualquiera sea el resultado cambia la conducta. Por eso a mí me gusta hablar de la sociología de las organizaciones. Esto es un complejo, la organización justicia es un complejo. Nosotros debemos ver parámetros objetivos de medición. Cuando tengamos los parámetros objetivos, seguro que la conducta de la organización toma otro camino. Esto hay que acompañarlo, con transparencia, oralidad, entorno digital. Transformar realmente la justicia tiene bases que son posibles. La transformación de la justicia, para hacerla más creíble para la sociedad, es posible. Muchas gracias. Que tenga mucha suerte y mucho trabajo va a tener seguro. Ojalá tenga suerte. Trabajo seguro que habrá. Vamos nosotros, director, a repartir los premios con que cerramos código. Viene el medallero, nosotros vamos a donde hay que estar, usted ponga la de oro.